Hola a todos, en este video vamos a programar en OPL el problema formulado en el video anterior. Comenzamos desde la materia prima, que eran los troncos que ingresaban a las plantas A, donde se cortaba la madera. Había 4 plantas que hacían esto, por lo tanto definimos plantas A como un conjunto de strings donde cada uno de los strings va a ser A1, A2, A3, A4, representando a cada una de las plantas. Estas plantas producen el producto A, que son la madera en caja, que son distribuidas a los puntos de venta, localidad 1 y localidad 2, para lo cual vamos a definir localidades como un conjunto de strings, localidad 1, localidad 2. Luego, este producto A también puede formar parte del producto semielaborado para ingresar a las plantas B. Entonces, como tenemos B1, B2, vamos a definir plantas B, B1, B2. Estas plantas B producen el producto B, que son las mesas de luz, que son distribuidas a clientes B1, B2, para lo cual escribimos clientes B, cliente B1, cliente B2. Y también pueden ser un producto semielaborado para ingresar a las plantas C. Tenemos 4 plantas C, por lo tanto planta C, C1, C2, C3, C4. Y finalmente estas plantas producen el producto terminado C, que es la mesa de luz pintada, que es distribuida a 7 clientes. Por lo tanto escribimos que cliente C va de cliente 1 hasta cliente 7. Bien, ahora tenemos que definir tenemos que escribir el programa para la parte de transporte, que era uno de los determinantes de los costos. Entonces vamos a concentrarnos por ahora en el transporte desde plantas A hacia plantas B. Y habían distintas rutas, teníamos DA1, DA3 y DA4. Recordemos que algunas rutas estaban excluidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir una matriz que se va a llamar variable cantidad que viaja de A a B. Es una matriz, este es el nombre de la matriz. Estas son las filas plantas A, es decir, de A1 a A4, y las columnas plantas B, B1 y B2. Y esto que está acá representa cada elemento de la matriz, que dice dvar, que significa decision variable, es decir, variable de decisión. Es una variable que debe encontrar el programa, y es un float, un número real positivo. Entonces teníamos costos unitarios, que eran 7, 8 y 9 respectivamente. Y para calcular el costo del transporte de A a B para el caso particular de las plantas B, esto se calcula de la siguiente manera. Para el caso de B1, tengo que calcular todo lo que llega a B1, que es la cantidad que viaja de A1 a B1 multiplicado por el costo unitario, más la cantidad que viaja de A3 a B1, es este, multiplicado por 8 por el costo unitario, y la cantidad que viaja de A4 a B1 por el costo unitario. Entonces con esto tenemos el costo de transporte de todo lo que me llega a la planta B1. Similar para la planta B2, y luego por los costos unitarios, es decir que acá para B2 vamos a tener todo lo que llega por su costo unitario. Y luego similar para el transporte de plantas B a plantas C, también van a haber distintos costos unitarios. Entonces en ese caso tenemos que definir una matriz con las filas van a ser las B1 y B2, y las columnas van a ser C1, C2, C3, C4. Y también va a ser una variable de decisión real positiva. Entonces el costo del transporte de B a C, particularmente para una C1, por ejemplo,
va a ser lo que viaja de B1 a C1 por su costo unitario más lo que viaja de B2 a C1 por su costo unitario. Y así de la misma manera hasta C4. Lo que llega a C4 desde B1 por su costo unitario más lo que llega a C4 desde B1 por su costo unitario más lo que llega a C4 desde B2 por su costo unitario. Entonces de esa manera tenemos los costos de transporte. Para los costos de conversión tenemos por un lado la conversión de productos A productos B, es decir, madera cortada a mesa de luz, y nos vamos a concentrar en B2. Tenemos que calcular todas las cantidades que llegan a la planta B2 y multiplicarlas por el factor de conversión, es decir, lo que me cuesta transformar todo esto que me llega de madera cortada a mesa de luz. Para ello definimos un arreglo que le vamos a llamar conversión de A a B para cada planta B. También es una variable de decisión real positiva, y para el caso de B2 este costo de conversión para B2 va a ser todo lo que llega a B2, es decir, lo que llega desde A2, desde A3 y desde A4, multiplicado por el costo de conversión para el caso de la planta B2. Para el caso de la planta B1 es todo lo que llega a la planta B1, es decir, la cantidad que llega desde A1, la que llega desde A3 y la que llega desde A4, y eso multiplicado por el costo de conversión para esta planta, que dijimos que es un poco menor que este costo. Entonces el costo de conversión para B1 es todo lo que me llega a B1 multiplicado por el costo de conversión. Bien, similar para el caso de la conversión de producto B a producto C. Cada planta C tiene un costo de conversión, entonces definimos una variable que va a ser el costo de conversión para cada planta C, y el costo de conversión para el caso de C1 es todo lo que llega a C1 desde B1 y desde B2 multiplicado por su costo de conversión, y luego lo mismo hasta C4, todo lo que me llega a C4 desde B1 y B2 por su costo de conversión. Entonces de esta manera ya podemos definir los costos como el costo de transporte más el costo de conversión. El costo de transporte tenemos, esta es la parte del costo de transporte, esta es la parte inherente al costo de conversión. Para el costo de transporte tenemos por un lado el transporte de las plantas A las plantas B, el transporte que llega a B1 más los costos de transporte que llegan a la planta B2. Entonces, costo de transporte que llega a B1 más costo de transporte que llega a B2. Esta suma es una sumatoria de transporte de A a B con un B que va de B1 a B2. Entonces esto sería con B en plantas B que vale B1 y B2. Esto que está aquí se escribe matemáticamente así: suma de B en plantas B, este IN sería el pertenece, y transporte de B. Luego tenemos el transporte de plantas B a plantas C. Entonces esto es muy similar, solo que acá vamos a tener transporte de B a C para cada C, que va a ser C1, C2, C3 y C4. Y luego tenemos, esto sería la parte de coste de transporte, estas dos. Y luego tenemos los costos de conversión, que es por un lado la conversión de A a B para cada una de las B, y luego la conversión de B a C para cada una de las C. De esta manera tenemos ya el costo total. Ahora el nivel de producción, tenemos todo lo que sale de A1, que es la cantidad que va a B1 más la cantidad que va a B2, a lo cual tenemos que sumarle también
lo que va a los puntos de venta, localidad 1 y localidad 2. Esta sumatoria es lo que va a producir la planta A1. Entonces producción de A1 igual a esa sumatoria. ¿Cómo escribimos esto en OPL? Entonces, la producción también va a ser una variable de decisión real positiva, y para la cantidad que viaja de la planta, de una planta A una localidad A, es una matriz que tiene como fila A1, A2, A3, A4 y como columna localidad 1 y localidad 2. Entonces vamos a concentrarnos en A1. La producción para A1, esto después va a valer lo mismo para A2, A3 y A4. Para A1, acá tenemos A1, acá tenemos A1 y acá tenemos A1. Entonces esa suma va a ser la cantidad que viaja de A1 a B1 más la que viaja de A1 a B2, es decir, cantidad que viaja de A1 a B1 más cantidad que viaja de A1 a B2, y esto se puede escribir como suma, esa suma de cantidad que viaja de A1 a B1 y a B2, o sea un B, y el B está en plantas B, B1 y B2. Luego similar para lo que viaja a las localidades A1 y A2. Entonces esto es una suma de localidades en A, que va de A1 a localidad 1 la primera vez, y luego va a sumar lo que va de A1 a localidad 2. Entonces todo esto que sale de acá es la producción para A1. Similar para el caso de A2, A3 y A4. Para el caso de B era un poquito más complicado. Vamos a concentrarnos en B2. Teníamos por un lado todo lo que sale de B2 hacia las plantas C, y luego todo lo que viaja hacia los clientes. Toda esa sumatoria me va a dar la producción para la planta B2. O sea, la planta B2 es igual a esa sumatoria. En OPL tengo que, por un lado, definir el arreglo producción B para B1 y para B2, que también va a ser una variable de decisión real positiva, y la cantidad que viaja de B a C, que ya la teníamos definida antes, y luego la cantidad que viaja de B a los clientes B. Entonces vamos a concentrarnos en B2, y vamos a concentrarnos en B2. Acá B es B2, acá B es B2, acá B es B2 y acá B es B2. Entonces, lo que estamos expresando aquí es que tenemos por un lado la suma de todas las cantidades que salen de B2 hacia clientes, estos dos clientes, más la suma de todo lo que sale de B2 hacia planta C, que son estas que están acá. Entonces eso me va a dar la producción desde plantas B hacia plantas C. Pero en este caso tenía que relacionarlo con las cantidades que ingresaban desde las plantas A a las plantas B. Entonces estas cantidades que ingresaban, decíamos que no era igual a esta producción, sino que había un factor que para este caso era 1.35, porque esto que ingresa está expresado, por ejemplo, en quilaje de las cantidades de caja, mientras que este flujo de salida está expresado en, por ejemplo, cantidad de mesas de luz. Entonces hay un factor. ¿Cómo se escribe esto?
ponemos que la producción para B2, fíjense que esta variable producción B2 es la misma variable, es esta misma variable producción B2, entonces está ligado a dos restricciones. Por un lado flujo de salida y por otro lado flujo de entrada. Entonces esta producción es todo lo que entra a B2 desde las plantas A multiplicado por 1.35. Similar para el caso de B, en este caso se multiplica por 1.4 y similar para el caso de C, para cada una de las C. Entonces con esto ya tenemos definida la parte de producción. La parte de demanda nos vamos a concentrar en el producto B, las mesas de luz, y nos vamos a concentrar en el cliente B1. Entonces 10.000 es la cantidad de mesas de luz que demanda este cliente, y por lo tanto 10.000 tiene que ser igual a la suma de todo lo que le llega al cliente B1, desde B1 y desde B2. ¿Cómo escribimos eso? Escribimos que 1000 es igual a la suma de las cantidades que viajan de B a clientes B, todo lo que le llega al cliente B1 desde B, donde B vale primero B1 y después B2. Para el cliente B2 es similar, solo que la demanda era 22.000, entonces me queda que 22.000 es igual a la suma de todo lo que le llega a B2, desde B1, desde B2, y es muy similar a este, la única diferencia es que acá le llega a B2. Para el caso del producto C, tenemos todo lo que le llega al cliente C1, debe ser igual a 94.000. Esta 94.000 debe ser igual a la suma de todo lo que le llega a C1 desde las plantas C. Esto se escribe 94.000 igual a la suma de todo lo que le llega a cliente C1 desde planta C, y similar para el resto. Para el caso de puntos de venta, aquí hay una diferencia. En el caso de cliente, y esa es la diferencia que hay entre clientes y puntos de venta. En el caso de cliente, esta suma tiene que ser idéntica a la demanda del cliente, mientras que en los puntos de venta lo que pretendo es que la cantidad que llegue a los puntos de venta esté en un determinado rango. ¿Cómo escribimos esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero calcular esta suma, que es todo lo que le llega a la localidad 2 desde las plantas A. Entonces lo que le llega a la localidad 2 desde las plantas A es la suma de cantidad de A localidad 2, donde A la primera vez viene de A1, la segunda vez de A2 hasta A4. Entonces todo lo que le llega a la localidad 2 es queda en esta variable, que es esto, más esto, más esto, más esto. Esa cantidad es la que tiene que estar restringida entre estos dos valores. Entonces decimos que 10.000 menor o igual que esto, y esto menor o igual que 30.000. Para el caso de la localidad 1 es similar, y con eso terminamos las restricciones de demanda. Luego, la parte de ingresos, el precio para el producto B era 200, entonces esto lo colocamos como una constante entera igual a 200, que es el precio del cliente B, y para calcular, para el caso del cliente 2, cuántos ingresos van a entrar a la empresa por el cliente 2, va a ser la cantidad que demanda el cliente B2 multiplicado por el precio, por este 200. Y eso me va a dar el ingreso por el cliente B2. Para el cliente B1 demanda 1000 por su precio, por lo tanto el ingreso para el producto B es 200 por esta suma. ¿Cómo se programa? Bueno, suponemos que ingresos por el lado de cliente B es el precio de B multiplicado por esta suma. Fíjense que acá el detalle que dice de exp, es decir,
es una expresión y vamos a ver luego que esta expresión se puede calcular, antes de escribir el subject to, el sujeto a, porque esto se puede calcular, esta expresión se puede calcular antes de empezar a hacer el cálculo, porque todas estas son constantes. Por eso dice acá expresión. Y además fíjense que hay un igual. Cada vez que tenemos un igual significa que esto lo colocamos antes del sujeto, del subject to, mientras que cuando tenemos un igual igual significa que es una restricción y por lo tanto va debajo del subject to, del sujeto a. Para el caso del producto C tenemos 400, entonces definimos la constante entera, precio para cliente C igual a 400, y luego lo que me ingresa por los clientes C es todas estas sumas de demanda multiplicado por 400. Y en OPL lo escribimos así. La expresión que calcula el ingreso de cliente C es toda esta suma multiplicada por los 400 pesos. Para el caso, y lo que queríamos hacer era optimizar ingresos menos costos. Entonces, eso va a ser, falta calcular un ingreso, que es el ingreso de para el producto A. Fíjense el detalle que aquí habíamos puesto expresión, porque esto se coloca antes del subject to, o sea que se puede calcular a partir de constantes, mientras que este caso va a ser distinto, porque por un lado tenemos el precio de venta en las localidades, en los puntos de venta, que es 100, y esta suma la calculamos de manera muy parecida a como lo hicimos aquí. Colocamos cantidad de localidad 1 igual a la suma de todo lo que me llega, todo lo que le llega a la localidad 1. Sin embargo, estas restricciones van a colocarse después del subject to, porque no se conocen hasta no terminar la ejecución del programa, porque están relacionados con todas las otras. Acá hay toda una propagación están relacionadas con todas las otras variables. Entonces esto no se conoce a priori, y lo que hay que hacer es, para calcular el ingreso, hay que multiplicar este valor por el costo del producto A, y lo mismo para la localidad 2, hay que calcular este valor, que va a ser la suma de todo lo que le llega a la localidad A, y restringirla entre 10.000 y 30.000, y luego calcular el valor, el ingreso, multiplicando por 100. Entonces los ingresos van a ser los ingresos por el lado de los puntos de venta de las localidades, y va a ser todo lo que le llega a la localidad 1 más lo que le llega a la localidad 2 por el precio de venta en las localidades, que es 100, por este 100. Luego, que lo vamos a dejar por aquí, luego lo que entra el ingreso por los clientes B, más el ingreso por los clientes C. Entonces los ingresos totales van a ser ingresos de localidad A, ingresos de clientes B más ingresos de clientes C, donde estas tres variables ya están aquí calculadas. Definimos entonces ingreso menos costo como los ingresos calculados a partir de aquí menos el costo total que habíamos calculado antes. Y finalmente, como el objetivo es maximizar ingreso menos costo, colocamos maximize esta variable, que es el beneficio total. Con esto entonces quedaría todas las partes del programa explicadas. Lo que vamos a hacer ahora es ir al OPL,
y aquí entonces está toda la parte de declaración de variables. Toda esta parte es inherente a la declaración de variables. Acá están todas las variables de decision variable, hasta llegar al maximize. Fíjense el detalle que estas que eran de exp, o sea expresión, se podían calcular a partir de constantes antes de empezar el subject to, mientras que todo lo que está por debajo del subject to son restricciones, y estas variables que están aquí se conocen una vez finalizada la ejecución. Y entonces acá tenemos las restricciones inherentes a ingreso, inherentes a costo de transporte y de conversión. Por un lado costo de transporte, por otro lado costos de conversión. Después teníamos las restricciones de producción y finalmente las restricciones de demanda. Cuando ejecutamos este programa, nos va a dar, por un lado, en la parte de soluciones, nos dice que la solución óptima tiene valor objetivo esto, es decir que serían 102 millones, estos serían millones, 102 millones y pico, y aquí están esos 102 millones y pico, lo puedo ver también acá, era la variable. Acá teníamos por un lado el costo total y acá teníamos los ingresos totales, y el criterio de maximización era la variable ingreso menos costos. Entonces si aquí buscamos ingreso menos costo, este valor que está aquí es este mismo valor que está aquí. Aquí está puesto como punto flotante. Fíjense que acá está redondeado a 7, que es este 69. O sea, está escrito con distintos formatos, pero es conceptualmente el mismo valor. Y aquí están, bueno, todos los valores expresados. Aquí aparecen nada más que las variables de decisión, mientras que aquí aparecen por un lado todos los datos, que son lo que hemos escrito nosotros inicialmente, y acá están las variables de decisión con todos los valores, todos los resultados del problema. Bien, nos vemos en el próximo video.